Ah, bueno, gracias. ¿Usted se alcanza? Oh, me estoy encogiendo ya. No, pero yo estoy cansado, me estoy encogiendo. Quizás lo subieron. No, gracias en todo caso, lo intento. Ahí está, ya. Bueno, la vez anterior que nos vimos, hicimos una especie de introducción al concepto de la inferencia, vimos por qué existía la inferencia, vimos también que en la era del Big Data probablemente cada vez necesitemos inferir menos porque vamos a tener, o nos vamos a aproximar a tener un censo de la población y por lo tanto no va a ser necesario inferir, ¿sí? A menos que sea... cosas nuevas, ¿cierto? Que no tengamos cómo poder reportarlas desde el punto de vista de no hacer un experimento nuevo, ¿sí? De hacer un ensayo clínico, por ejemplo, ¿sí? Y definimos varios conceptos, definimos el concepto de población, ¿cierto? Dijimos que la población lo importante es que uno la define, no es un criterio absoluto, ¿cierto? El equipo define. Ahora, dijimos que eso tenía un costo, ¿cierto? Porque si yo quiero inferir respecto a la población de cardiópatas y defino que mi población o universo son los cardiópatas del Valle de la Aconcagua, mis datos van a poder ser aplicados a esa población y no necesariamente a todo el universo de cardiópatas que existan en el mundo, ¿sí? Entonces tiene eso, de que uno gana simplicidad, gana facilidad de manejo, pero por otro lado... ¿qué tan extrapolable sean mis resultados? No sé, ¿sí? Ahora también dijimos que en general cuando los fenómenos son biológicos suelen ser extrapolables, ¿sí? Más que las cosas que no son biológicas tienden a no ser tan extrapolables, ¿sí? Entonces hablamos de eso y después nos quedamos con la muestra, ¿sí? El conjunto de la población y dijimos por qué, ¿cierto? Dijimos que la muestra tenía que tener dos atributos, cuantitativo y uno cualitativo. Dijimos que el cuantitativo era el tamaño muestral, que es como típico hablar de eso, como que todo el mundo le tiene miedo al tamaño muestral o se preocupa mucho por el tamaño muestral. Y sí es cierto, hay que preocuparse del tamaño muestral, pero no es tan importante. O sea, el tamaño muestral lo que contribuye, como dice ahí, es a tener una especie de estimación con un error definido, acotado. ¿Cuánto error estoy dispuesto a cometer? Y eso uno lo puede definir a priori gracias al tamaño muestral. No obstante, con eso lo que estoy haciendo es cumplir el atributo cuantitativo, pero no el cualitativo, ¿sí? Y el atributo cualitativo es que esa muestra debe ser representativa del grupo, ¿sí? Y lo importante, cuando hablamos de representativo, quiere decir que tenga la menor cantidad de sesgos. Acuérdense que el sesgo es nuestro enemigo, ¿cierto? Es lo que va a atentar contra la calidad de los resultados, ¿sí? No siempre vamos a poder arrancar de los sesgos, pero la idea es tratar de al menos identificarlos. Por último, tener claridad en los sesgos que tiene la investigación y de manera transparente decirlo, ¿sí? Muchas veces es imposible evitar los sesgos. Y no hay problema con eso. El tema es que uno tiene que ser honesto y publicar eso. O sea, junto con los resultados decir, estos son los sesgos, ¿sí? Porque si no, uno está chamullando, ¿cierto? Está vendiendo humo, ¿sí? Ok, entonces hablamos de eso. También hablamos de la unidad muestral, ¿cierto? Y dijimos que iba a ser cada una de las unidades que contiene la muestra y sobre la cual vamos a medir cosas, ¿sí? Ahí dice, se obtendrán datos. Lo que en realidad debería decir eso, que lo dicen en siguientes diapositivas, es que la unidad muestral es a la cual le vamos a medir las variables aleatorias. Variables aleatorias, ¿sí? Ese es un concepto que vimos en primer año y que ahora vamos obviamente a retomar, ¿sí? Entonces, la unidad muestral es donde vamos a medir la variable aleatoria, ¿sí? ¿Qué sería una variable aleatoria? ¿Qué podría ser una variable aleatoria?
¿O qué sugiere la palabra variable aleatoria? Si alguien se acuerda del primero. ¿Qué sugiere la palabra variable aleatoria? Azar, bien. Algo que no podemos controlar, bien. Y cuando lo aplicamos a este contexto de medir variable aleatoria en unidades muestrales, ¿a qué se referirá? No tanto con los ceros, ¿sí? Tiene que ver con que, miren la tontera, es una sutileza. Se llama variable aleatoria, que sí tiene que ver con el azar, porque a priori no puedo predecirla. La única manera de evaluarla es medirla. No tengo cómo predecir antes cuál va a ser el valor. ¿Y por qué? ¿Por qué aleatoria? Porque precisamente va a variar en cada, o puede variar en cada una de las unidades muestrales. Por ejemplo, si ustedes fuesen la muestra, aquí hay, no sé, 20 personas, 30 personas, que son la muestra, y pensemos que el tamaño muestral está ok, que son representativos, o sea, el atributo cualitativo está ok. Si ustedes son la muestra, y yo quisiera, por ejemplo, asociar asistencia a clase con rendimiento, por ejemplo, ¿sí? Si yo quisiese buscar si existe una asociación entre la asistencia de este curso a clase y el rendimiento en notas, ¿cierto? ¿Qué tendría que medir? La asistencia y la nota, ¿cierto? A priori, ¿yo puedo saber la asistencia de cada uno? Tengo que medirla. A priori yo no puedo suponer cuál es la asistencia de cada uno de los que están acá. Tengo que interpelarlos y preguntarles o buscar registros y medirlo, ¿sí? Y en ese caso, lo más probable es que sea una variable que varíe, el valor que tome, varíe en el grupo, ¿sí? Algunos tendrán un 100%, otros un 70%, otros un 71%, un 20%, lo que sea, ¿cierto? Entonces, esa variable, si yo no la mido, no puedo saberla. De ahí viene la de variable aleatoria, ¿sí? Lo mismo en la calificación, ¿cierto? Yo no puedo asumir una calificación para cada uno de ustedes. Tengo que evaluar y luego conocer la calificación, ¿sí? Por eso son variables aleatorias. Son variables que la única manera que tengo de conocerlas es midiéndola, evaluándola, ¿sí? Cuando hablo de medir no significa usar el instrumento necesariamente, significa entrevistar, significa ver registro, ¿sí? Y por lo tanto, por eso son variables aleatorias. Esa es la razón de que sea una variable aleatoria. Fíjense que si conociésemos a priori, ¿para qué estamos haciendo la investigación? Pues, ¿cierto? Eso significaría que no hay variabilidad en la variable. No hay variabilidad en la variable. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece eso? Por ejemplo, la edad. Si por algún motivo nosotros impusiésemos que solo pueden entrar estudiantes de 18 años al curso, solo de 18, ¿será una variable aleatoria la edad? No, porque yo ya la sé, la conozco, ¿cierto? Dígame. Si no hay variabilidad, ¿quiere decir que ya es conocido? No. Lo que pasa es que la variabilidad, eso es una muy buena pregunta. La variabilidad es una propiedad intrínseca de cualquier variable aleatoria. Es intrínseca, ¿por qué? Porque la probabilidad de que todos, salvo en este caso en que yo introduje una restricción, yo delimité la población y la muestra a nivel de tal que solo acepto personas de 18 años, por ejemplo, ¿sí? En ese caso deja de ser una variable, yo ya la conozco a priori, yo sé que todos los que están acá tienen 18 años, ¿sí? En el ejemplo, ¿cierto? Pero espero. Ahora, si es que la pregunta fuese la variable edad en esta sala y yo a priori no la conozco, tendría que preguntar, ¿sí? Entonces, la variable edad, y voy a responder lo que usted está preguntando, ¿cierto? La variable edad, en ese caso, ¿qué tipo de variable es? ¿Edad? ¿Qué tipo de variable es? ¿Cómo la vamos a clasificar? Lo vimos en la clase pasada, para los que estuvieron, hicimos un repaso, o antes parece lo hicimos, no, ya ni me acuerdo. Las variables son, y lo vieron en Celus UCA, ¿cuali o cuanti? ¿Sí? La edad, ¿qué tipo de variable es? Ya, lo primero, frente a ese tipo de preguntas, tienen que decir depende. Porque ustedes las definen, pongámonos de acuerdo. ¿Por qué? Porque uno podría decir edad como una variable numérica o como un rango etario.
y ahí sería una variable categórica, que se construye a partir de una variable numérica, pero hay que definirlo, ¿sí? Entonces, edad, pensemos que es numérica la variable, ¿sí? Es una variable de tipo numérica, ¿sí? ¿Numérica continua o discreta? Acuérdense que continua es cuando entre un valor y el otro hay infinitos valores, o sea, tiene decimales, y discreta es cuando son números cerrados o enteros. Muy bien, también hay que establecerlo. Lo que pasa es que hay que definirlo, ¿sí? Porque a lo mejor para efectos de un estudio basta con saber la edad en años cerrados y es irrelevante la fracción de años. O sea, da lo mismo si tiene 18 años, un mes, 2 meses, 30 días, 90 días, 300 días, da lo mismo, podría ser. Solo digo que eso hay que definirlo, no está preestablecido a priori. Depende del problema que estoy investigando, ¿sí? Ya, pensemos que es numérica discreta, ¿sí? No es continua. Continua. Eso significa que tengo que definir el marco de valores, el intervalo de valores que puede tomar esa variable, ¿sí? ¿Los números qué variable tienen? O la edad es una variable numérica y dijimos continua. ¿Y qué valores puede tomar? Si es una variable aleatoria, puede ser 0 años. Aquí no, pero no sé, podría ser. ¿Cuál es la probabilidad que eso ocurra? Es nula o muy baja, pero podría ser 0 años, ¿sí? En otras palabras, las variables continuas en general se dice que es una variable que pertenece a... ¿Se acuerdan de eso? A los reales, ¿sí? Incluso podría ser infinito. Puede ser infinito, no, ya acotemos, 100. Pero ¿y si hay alguien de 101? De 102, ya, generalmente el marco podría ser de 0 a infinito. ¿O no? A lo mejor en 300 años más podría ser más años. Se supone que la esperanza de vida va a aumentar, no sé. Ya, lo que me refiero es que hay que definir los rangos que puede tomar. Otra cosa es la probabilidad de que eso ocurra, ¿sí? ¿Sí? Por lo tanto, ese es el marco en el cual podría moverse el valor. Entonces, si esta fuese una variable aleatoria, lo primero que es por ser una variable numérica. No, ahí sí, ahí vuelvo. Lo primero es que por ser una variable numérica, recuerden que lo que yo quiero es inferir o tener medidas de resumen. La estadística trabaja con resúmenes. No importa el valor de cada uno aporta su variable aleatoria para el resumen. ¿Cómo se resumen las variables numéricas? Promedio, así tal cual. Y como vimos en la clase anterior, vamos a llamar promedio cuando sea muestral, y vamos a llamar promedio, pero lo vamos a escribir como mu, cuando sea poblacional. Recuerden que lo que nosotros queremos en estadística diferencial es encontrar mu y lo estimamos a partir de una muestra, de un promedio. Hacemos una estimación, ¿sí? Y la clase pasada hablamos de intervalos de confianza, hoy día vamos a tener que hablar de nuevos intervalos de confianza. Sí, dígame. ¿La idea es que el promedio muestral sea lo más parecido al promedio poblacional? Absolutamente, ¿sí? Ese es lo ideal, ¿sí? Porque quiere decir que nuestro salto, nuestra inferencia va a ser buena, ¿sí? Entonces, las variables numéricas siempre se van a resumir como un promedio y una variabilidad, que generalmente es la desviación estándar o la varianza, que los vieron en salud social, varianza. La varianza y la desviación estándar suele ser el resumen de variables numéricas. Siempre, yo creo que, ya ni me acuerdo si es lo mismo, pero siempre, si el n es mayor a 30 o un n grande, sí, podemos hacer eso. Pero acuérdense que podría no ser esto solo si hay distribución normal. Si no hay distribución normal, ¿a qué tenemos que recurrir? Cuando la distribución no tiene una distribución normal, ¿qué es normal? Esto, ¿cierto? Donde hay un valor central, esta curva es simétrica, tiene una altura. Si más o menos los datos distribuyen así, uno puede asumir distribución normal y
representarlo como media y desviación estándar o varianza. Si no se distribuye normal, ¿qué tengo que hacer? ¿Usar qué medidas de resumen? ¿Lo vieron en Salud y Sociedad? La mediana. La mediana. ¿Se acuerdan qué es la mediana? El valor de la variable aleatoria que está justo en la mitad de las observaciones. ¿Sí? Entonces eso sería la mediana, y la variabilidad asociada a eso sería la mediana más, que sería un equivalente a la varianza. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los rangos intercuartílicos o del Q1, Q2, Q3? Los cuartiles, ¿sí? Ya, acuérdense que la mediana es el Q2, ¿sí? Entonces, habitualmente uno informa el rango intercuartílico que está entre Q1 y Q3, ¿sí? Y eso es la idea de la variabilidad. Y además, en ese tipo de distribución uno debería informar valores outlier, valores muy alejados de las tendencias de la distribución de percentiles. Qué raro. Me cambié la pila. Puede ser desde las 8:30 que están trabajando. Está cansado el pobre micrófono. Bueno, la cosa es que hay que informar también valores extremos, ¿cierto? Los valores del aire. Y de ahí viene esto. Acuérdense que esto, ¿cómo se grafica? ¿Cómo voy a graficar la mediana y el rango intercuartílico? ¿Cuál es la forma de graficar esto? ¿Cómo grafico esto? ¿Cuál es el gráfico más adecuado para graficar el promedio más desviación estándar o varianza? Bueno, esto lo vieron, ¿cierto? Lo vieron en Salud Social. Sí, se lo pasaron. Sí, mira, a mí no me consta, pero yo sé que tienen que por una cosa de malla tienen que tener estadística descriptiva en Salud Social. No pueden no llegar sin estadística descriptiva. Siempre hay uno que dice sí, pero lo que pasa es que no se acuerda. Siempre hay uno que dice sí, profe, si lo dice. Hey, chiquillo, acuérdense. ¿O no? Ya pasaron 2 años desde que yo vi eso. Bueno, ¿cómo resumo, cómo debería representar gráficamente esto? Con un gráfico de barra, lo típico. ¿Sí? Un gráfico de barra con la medida de dispersión. Eso es como lo más común. ¿Sí? Podría presentarlo también como un punto, pero incluyendo su variabilidad. ¿Sí? ¿Sí? Donde ese punto del promedio y la barra de error da cuenta de la varianza o de la desviación estándar. Y esto es muy importante, la mediana y el rango intercuartílico se representa por un gráfico de cajas y bigotes. Ese gráfico que es así. ¿Sí? Donde este es el Q1, Q3 y la mediana. ¿Sí? Y aquí de repente aparecen los outliers entre medio. ¿Sí? ¿Por qué les hablo un poco de esto? Porque siempre prefieren este tipo de gráficos. Yo sé que a lo mejor es más difícil porque hay que pensar en los percentiles, ¿cierto? Pero este gráfico es universal. Este sirve para cualquier distribución. Da lo mismo la distribución que tengan, con este no se van a equivocar, no van a engañar a nadie tampoco. En cambio este es engañoso, este de la barra. Es engañoso, porque asumo distribución normal cuando a lo mejor no hay distribución normal. ¿Sí? Es como, no sé, el típico, esto que está re de moda ahora, sobre todo en este periodo, que es el ingreso. ¿Cuál es el promedio de ingresos? Como 900 lucas, el promedio. Más, como 1 millón, el promedio. Y la mediana, 430.000 pesos. ¿Ya? O sea, el que mejor describe la realidad para ese tipo de distribución, que claramente no es normal, ¿cierto? Ese tipo de distribuciones son distribuciones de este tipo. Son así. Y esto casi se hace asintótico. A ver, ¿cierto? Eso quiere decir que hay un montón que está por acá y cada vez menos que están más arriba. Y bien arriba cada vez menos. Y bien arriba puede que haya uno. ¿Sí?
Si yo esto lo grafico en base a promedio de desviación estándar, voy a estar engañando. Voy a decir que el promedio de ingreso es 1 millón de pesos. Y esa no es la verdad. ¿Sí? Esto es típico como lo que decía Maturana, ¿cierto? Tengo 2 panes, yo tengo 2, tú tenés ninguno, en promedio tenemos 1 pan cada uno. Pero la verdad es que yo tengo 2 y tú tenés ninguno. ¿Sí? Ya, eso pasa cuando uno ocupa a ojos cerrados la media y la desviación estándar. ¿Sí? Por lo tanto, es lo bueno, o siempre hay que usar, lo que siempre hay que usar es el gráfico de cajas y bigotes. De hecho, los ensayos clínicos, todos los resultados de ensayos clínicos los informan en gráfico de caja y bigote. ¿Sí? Ya, eso, y entonces, a propósito de lo que decía su compañera, si yo mido, por ejemplo, la edad y le pregunto a cada uno la edad, voy a tener, no sé, 20, 45, 16, 19, 20, 21, 23, ¿cierto? Sin preguntarle, vamos, por ahí ando, ¿no? Por ahí, ¿sí? Esto claramente, si yo grafico, primero hay que graficar. Si yo veo que es más o menos simétrica la distribución, ya me quedo con el promedio y la desviación estándar. ¿Por qué se suele usar el promedio de desviación estándar? Porque es más familiar para la gente. La gente tiende a entender o a ser más proclive a abrirse, a entender cosas que están expresadas en promedio, porque es algo más cotidiano, tal vez. ¿Sí? Todo el mundo habla el promedio. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar el promedio, pero claramente, no sé cuál es el promedio de esto, pero supongamos que es 20. Y claramente hay una variabilidad de la variable. Y eso no tiene que ver con el sesgo, es parte de la distribución de la variable. Hay una variabilidad intrínseca a la variable. ¿Sí? Y eso se expresa como desviación estándar o como varianza. ¿Sí? Y eso, no sé, puede ser 0, no, 2. Estamos con números continuos. 2,5, lo que sea. ¿Sí? Por lo tanto, ojo, que esa variabilidad no es error, es parte de la variabilidad intrínseca de la variable aleatoria. Por eso es aleatoria también. ¿Sí? Ya, y aprovechando que estamos hablando de esto... o sea que sin variabilidad no, y deja de ser aleatorio. Sin variabilidad, que es una variable aleatoria. Porque si usted sabe que el valor está prefijado, no es aleatorio. Pero si es una variable aleatoria, es decir, usted no controló una banda de valores, o sabe un rango, ¿cierto? Pero no tiene claridad de cuáles son los valores verdaderos en cada una de las unidades muestrales de la muestra, tiene que asumir que va a haber una variabilidad. ¿Sí? ¿Podría haber variabilidad cero? Sí, pero eso no es más que el reflejo de la variabilidad aleatoria en este grupo. Eso no quiere decir que sea especial, nada, sino que hay poca dispersión, pues. Entonces va a acercar al mismo valor. ¿Sí? Ya, entonces, eso es variable numérica. ¿Y las variables cualitativas? ¿Qué sería una variable cualitativa? ¿Sí? Una característica igual, por ejemplo, podría ser. O sea, así como el de los pelitos del gato, ¿cierto? Ya, el color de los pelos del gato. ¿Te lo tuvo? No. Ya, el color de los pelos del gato. Bueno, está lo mismo, pero el color de los pelos del gato. Eso sería el color, ¿cierto? Y uno lo tiene que definir. Color, no sé, blanco, negro, gris, café. Supongamos que nos vamos a quedar con esos colores. ¿Cómo resumo esto? ¿Cómo tengo que resumir esto? ¿Cómo se resumen las variables cualitativas? Y ojo, da lo mismo si es nominal o ordinal. En este caso es un tipo nominal, porque no hay jerarquía entre los colores, todos los colores son equivalentes. ¿Sí? Pero si hubiese una jerarquía como el nivel socioeconómico, el nivel educacional, el estadio del peso, todo eso donde hay jerarquía sería una variable quali ordinal. ¿Sí? ¿Cómo resumo esto? ¿Cómo lo haría? Frecuencia. ¿Y eso qué significa? Como qué porcentaje tiene de... Pero antes de eso, ¿qué tendría que ser para ¿La poder prevalencia de un color? Primero contar. Y es lo que habitualmente uno hace, por ejemplo, voy midiendo colores
blanco y un blanco, un negro, otro negro, un gris, otro blanco, un café, otro blanco, y así. Voy contando los eventos. ¿Cuántos eventos blancos hay? 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5, y voy contando. No lo sé, ¿cuántos tengo? No lo sé, tengo que medirlo, una variable aleatoria también, ¿sí? ¿Cuántos negros? No sé, sigo dibujando cajitas y llego a que es eso. Gris, y finalmente tengo un conteo de cada uno, como dijo su compañero, de la frecuencia. Esa es la frecuencia absoluta, ¿sí? O sea, blanco, ¿cuánto sería eso? 8, 5, 7. 7, 5, 10, 15, 17, 1 y 1. Esa es la frecuencia o el conteo absoluto, ¿sí? ¿Eso me aporta información? Difícil. Es mejor la frecuencia relativa. ¿Relativa a qué en este caso? Uno puede definir a quién lo relativiza, pero en este caso al total de pelo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto suma el total? 26. ¿Cuánto? 26. 26, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa? 7 de 26, 17 de 26, 1 de 26, 1 de 26. Y lo más común es presentar esto, dependiendo de la frecuencia de la variable, en porcentaje. Y esto, no sé, ¿cuánto da? Ya, 18, 25... ¿Cómo van a dar el 25? tiene que sumar 100. ¿Ya? No, lo mismo, pero a lo que me refiero es que esto se presenta como porcentaje, ¿sí? Como tablas de frecuencia relativa, ¿sí? ¿Por qué digo porcentaje? Porque también quiero que hay eventos que son poco frecuentes, donde es mejor presentarlo por 1000, por 10.000, por 100.000, ¿sí? Va a depender de la variabilidad de la variable, ¿sí? Y ojo, aquí hay variabilidad, hay dispersión, como acá, no hay dispersión. Las proporciones no tienen dispersión. No, porque yo cuento eventos, la frecuencia del evento y finalmente lo normalizo por algo, por el total, ¿sí? Por lo tanto no hay dispersión, ¿sí? ¿Sí? Ok. ¿Y cómo represento gráficamente esto? ¿Cómo harían la representación gráfica de esto? Con un gráfico de torta, ¿cierto? Un gráfico típico de torta, donde ahí están los colores y cada uno el porcentaje, ¿cierto? Y esa es la forma de representar gráficamente el resumen de eso, ¿sí? Y eso, ¿sí? Básicamente ese es como un resumen de variables. Y esto es muy importante, jóvenes, esto de identificar la variable es algo crítico en cualquier análisis, en cualquier proyecto. Si usted no define bien sus variables, va a cometer errores. O a lo mejor se va a entender usted nomás y el resto no lo va a entender. Y por lo tanto va a inducir a errores de interpretación, ¿sí? Siempre hay que definir la variable. Vamos a ver ejemplos de esto más adelante, ¿sí? Y estamos... Pero este es como un resumen, un repaso de la clase pasada. Eso era donde no está conectado no está conectado al cargador, deja la antena sin energía. Ahora sí. Ok, y estábamos en esto y vimos el ejemplo del gato, ¿cierto? Y quedamos en eso en la clase pasada, viendo el ejemplo del gato. Dijimos que es la muestra y vimos el gato, ¿sí? Dijimos que íbamos a tener que recorrer una muestra, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que estábamos haciendo era inferir, ¿sí? Y ahora, ojo, cada vez que hagamos inferencias, en este caso, es una variable cualitativa. Cada vez que hagamos inferencias, sí va a haber una variabilidad asociada, ¿sí? Pero en realidad no es porque intrínsecamente esa variable tenga variabilidad, sino que porque vamos a tener que representar esos datos con un intervalo de confianza.
Y eso también lo definimos en la clase pasada, aun cuando lo vamos a mirar nuevamente de manera más formal. Por lo tanto, esta es como la lógica en estadística inferencial. Hay una población, de esa población yo obtengo una muestra, y a esta muestra obtengo unidades muestrales, y a cada una de las unidades muestrales le mido una variable, ¿sí? El peso, la edad, hábitos alimenticios, lo que quieran, si tomo o no tomo un fármaco, cuánto deporte hace en horas, lo que ustedes quieran estudiar, la variable que sea aleatoria, ¿cierto? No la conozco, ¿sí? Ok, y esto ya lo dijimos, léanlo. Esto es como lo que más hablé en la clase anterior, pero ahí está como el resumen de lo que hablamos. Eso es inferir, eso es hacer inferencia estadística, ¿sí? Eso, ¿sí? Y ya hablamos por qué, ¿cierto? Porque muchas veces no es factible medir la variable en toda la población, principalmente por razones de costo, ¿sí? Entonces puede recurrir a una muestra, ¿sí? Y lean esto, miren. ¿O no? ¿Les parece esa afirmación? ¿Puedo decir que la media de la población es 52 años? ¿Sí? Sí puedo decir, pero la media o promedio, porque media es de la población, el promedio es de la muestra, ¿cierto? Acuérdense que la media, vamos a definirlo en todo caso, pero fíjense que yo tomo una muestra de 200 diabéticos. Alguien puede decir, eso es mucho, poco, depende, ¿cierto? Depende de la facilidad de encontrarlo, por ejemplo, ¿sí? Es de 52 años. ¿Usted podría decir que la edad promedio de los diabéticos es 52? No, pero va a andar cerca, ¿o no? ¿Va a andar cerca o no? Sí, 200 no es un número pequeño para una muestra, ¿sí? Pero podemos estimar la precisión del error que voy a cometer. Lo podríamos hacer. Podríamos saber cuánto error voy a cometer con una muestra de tamaño 200. Eso se puede medir fácilmente, ¿sí? Y por lo tanto, si yo digo que a partir de una muestra de 200 adultos, 52 el promedio, ¿puedo decir que la población es de 52 el promedio? Sí, sin duda. Pero en ese salto, puedo decir que en realidad la media es 52, pero va a haber un intervalo de valores que también podrían ser. ¿Sí? Va a haber un intervalo. Cada vez que midan una muestra, va a aparecer un intervalo de valores. Ese intervalo se llama intervalo de confianza. Intervalo de confianza, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que recurrir a un intervalo de confianza? Ya miren, esto es importante. Este es un ejemplo importante siguiendo el ejemplo del gato, ¿sí? Esto que está acá es la verdad. La verdad. Esos son los colores reales del gato, los porcentajes de los pelos de color del gato. Esa es la verdad. Esta verdad es lo que yo no conozco. Esta es la población. Es lo que quiero inferir. Esa es la verdad, desconocida. Si la conociera, ¿para qué hago inferencia? ¿Cierto? Es desconocida. Y a partir de una muestra representativa de 1000 pelos, obtengo estos valores. Este se parece a ese. Miren los valores reales, los verdaderos desconocidos, y los valores que obtengo de una muestra. No son iguales, pero se parecen. ¿Pero por qué? Porque nosotros sabemos que esto es una inferencia, y por lo tanto, en realidad, cuando yo digo 29, no es 29, es un intervalo de valores donde el centro es 29, pero en realidad yo debo informar un rango de valores en los cuales va a estar el parámetro. Acuérdense que estos son estimadores que surgen de una muestra. ¿Por qué? Porque los estimadores estiman el valor del parámetro. Lo que me interesa es saber el parámetro, que en este caso es la proporción de colores del gato, ¿sí? Y con esto me estoy aproximando. Pero como me estoy aproximando, esto no es verdadero totalmente, sino que va a haber un error asociado, ¿sí? Una variabilidad asociada, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver por qué también, ¿sí? Fíjense que eso tiene que ver con, esto. ¿Qué tan buena fue nuestra estimación con esa muestra? Ustedes dijeron que estuvo buena.
que se aproximó a la verdad. Ojo, que la verdad a lo mejor no la voy a conocer nunca. Por eso hay que confiar en la estadística, ¿sí? Ah, pero mira, resultó que se parece, ¿sí? Es un buen salto esto, ¿sí? Puedo tomar decisiones con esa información, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo concluyo eso? Que el color del gato era ese. ¿Qué pasaría? Primero, ¿qué podrían decir de eso si yo digo que el gato es de ese color? Primero, que me equivoqué, porque el gato de verdad es así. El gato real es de ese color. Pero si yo llego a concluir que el gato es de este color, a través de un método científico, una muestra, un tamaño muestral, ¿qué cometí? Sesgos, errores. Porque yo estoy diciendo que el gato es de este color, pero la verdad es que es de ese. Me alejé un montón de la verdad, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque hay una regla en estadística que dice que si uno mete basura, datos basura, va a generar basura. Va a decir que el gato es de este color, ¿sí? Y eso tiene que ver con el muestreo. Supongan que el tamaño muestral es chiquitito, o sea, el atributo cuantitativo es malo, porque el tamaño muestral es pequeño, ¿sí? Y yo le tomo en ese muestreo, supongamos que el tamaño muestral dice que tengo que tomar 5 pelos, y tomo los pelos de la cola nomás. Voy a probablemente con esa muestra tomar decisiones respecto a la población que no son reales, pues, porque solo tomé de la cola. Y además el N chico, capaz que me diga que el gato es blanco. Ese resultado, ¿sí? Entonces, me equivoqué, por una parte, en el tamaño de la muestra, pero además me equivoqué en el atributo cualitativo. ¿Es representativa? Entonces, es que tenía que haber tomado unos poquitos pelos de la oreja, unos de la cabeza, unos de la guatita, unos de la cola y unos de algunas patas. Para más o menos decir que la muestra era representativa del pelo de los pelos del gato, ¿sí? De las distintas zonas de pelo del gato, ¿sí? ¿Jóvenes? ¿Ok? Ya, esto es importante porque a veces uno tiende a pensar o a creer ciegamente en la estadística, porque claro, es un modelamiento matemático, eso lo vimos en la clase pasada, uno modela datos, pero si la fuente de datos tiene sesgos, las conclusiones que vamos a sacar van a tener sesgos, y pueden ser sesgos como ese, ¿sí? Aquí uno dice, el color del gato podría ser la efectividad de un fármaco. ¿Qué tan efectivo es un fármaco en reducir infarto? Y a lo mejor yo estoy diciendo que reduce un 40, pero la verdad es que reduce un 5. Y estoy gastando plata, y estoy perdiendo el tiempo, y estoy dejando usar otro tratamiento mejor, creyendo que es 40. ¿Sí? Dígame. Pero al ser un modelo matemático, no hay que definir como los paradigmas. Hay que poner supuestos. Vamos a hablar de lo que usted está diciendo. El único supuesto que le vamos a pedir a esto es que la distribución de las variables numéricas sea normal. Pero si no, igual podemos hacer estadística, si no es normal, ¿sí? Ahí vamos a hablar de la estadística paramétrica y la no paramétrica, ¿sí? Ya, entonces, esto también lo habíamos comentado recién, ¿cierto? La población tiene parámetros, media y proporción, que se pone así, se pone así. La media y la proporción se le pone un acento circunflejo, ¿sí? Y al estimador se le pone una rayita, la típica del promedio. Y el otro es P con rayita. Si yo expreso resultados como un promedio, quiere decir que me estoy refiriendo a una muestra. Si expreso resultados como un P raya, es una muestra. Y cuando tienen gorrito, son poblacionales, ¿sí? Acuérdense que estos se llaman estimadores porque a partir de una muestra yo estimo el valor del parámetro verdadero, el poblacional, que no lo conozco, ¿sí? ¿Está claro ese salto? Lo que hace la estadística es a partir de estos valores estimar cuáles son los parámetros de la población, que son los que importan, ¿sí? Eso hace, ¿ok? Eso, y es un estimador, o a través del estimador me aproximo, o como el nombre lo dice, estimo el valor verdadero, el parámetro, que no conozco, y que, insisto, probablemente nunca conozca, ¿sí? Del todo, ¿sí? Y
hay distintas formas de estimar o de que se llaman estimadores puntuales. Esto que acabamos de ver de estimadores también se les conoce como estimadores puntuales. El promedio es un estimador puntual, la mediana es un estimador puntual, la proporción de algo es un estimador puntual, el riesgo relativo también y el odds ratio, que se ocupan harto. Lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Eso va a estimar el parámetro poblacional, ¿sí? Básicamente, riesgo relativo y odds ratio son riesgos, son estimadores de riesgo. Proporción es una proporción, como el nombre lo dice, la mediana ya la definimos y el promedio también, ¿sí? Todo eso va a estimar el promedio de la muestra, va a estimar el promedio poblacional, la mediana de la muestra va a estimar la mediana poblacional, y así sucesivamente, ¿sí? Y aquí aparece un concepto muy valioso, muy importante, que es el de la variabilidad muestral. Cada vez que uno toma una muestra, lo que está haciendo es tomar una de n muestras que podría haber tomado. Cada vez que hago este proceso, imagínense que mi población son 5.000 personas. Esa es mi población, mi universo, ¿sí? Yo tomo una muestra de 100 de esa muestra y voy a hacer inferencia de la población a partir de una muestra de tamaño 100, ¿sí? ¿Cuántas muestras distintas de tamaño 100 podría tomar de una población de 5.000? ¿Muchas o pocas? Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Podría tomar un número enorme de muestras distintas de tamaño 100. ¿Sí? Cuando hago eso, fíjense, cuando uno toma una muestra, en realidad lo que estamos midiendo es una de n muestras que podría haber tomado, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo. ¿Cuántas muestras de 300, esa es la población, 3.000, cuántas muestras podría tomar distintas de 50? 50 personas. Un número gigante, un número enorme, ¿sí? Y cada una de ellas me va a entregar su propio estimador puntual. Cada una me va a entregar un estimador puntual distinto, no necesariamente me va a entregar el mismo, ¿sí? Parecidos a lo mejor, sí, ¿cierto? Pero cada una me va a entregar un estimador diferente, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como la variabilidad muestral. ¿Y eso en qué impacta? ¿Qué impacta tener eso? Que básicamente, ¿cómo podríamos saber que básicamente esa única muestra que estamos tomando es un buen estimador puntual? Y a partir de esa pregunta se inventa el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, lo que se hace en un intervalo de confianza es que un estimador puntual lo que va a hacer es presumir que el estimador puntual infiere correctamente el parámetro poblacional. Esa es la idea, nosotros esperamos eso, ¿sí? Obviamente para eso necesitamos una muestra que sea válida, ¿sí? Vamos a hablar de muestreo en la próxima sesión, ¿sí? Y por lo tanto, este estimador que nosotros vamos a generar se tiene que confrontar con la variabilidad muestral, la variabilidad de todas las muestras que pude haber tomado, ¿sí? Y por lo tanto, cuando uno hace eso, en realidad lo que uno hace es que a partir de la muestra se calcula un rango de valores en el cual el valor real del parámetro va a estar, ¿sí? O sea, como yo pude haber tomado infinitas muestras distintas de esa población, pero tomé una y con esa me voy a casar, con esa voy a inferir, ¿cierto? Entonces necesito mostrar cuál es su variabilidad, y eso se hace en torno a un modelo que tiene que ver con la variabilidad muestral, y por lo tanto me va a decir que si la media de la edad es 20 años, en realidad yo lo que debo informar es un intervalo. Por eso se llama intervalo de confianza. Y yo, a través de un cálculo que nosotros no vamos a hacer, lo hace un software, vamos a decir que este es así, ¿cierto? El promedio muestral es 20 y yo voy a decir que la media poblacional va a ser igual a eso. Bueno. Eso. Esto que estoy diciendo, fíjense, como este lo tomé de un estimador puntual que tiene 20, el parámetro poblacional va a estar cercano ahí. Y eso se calcula. Uno hace un cálculo y entrega este intervalo de confianza. ¿Cómo se lee este intervalo de confianza?
Como dice ahí, generalmente se hacen al 95%. Uno dice, voy a construir un intervalo de confianza al 95%. ¿Sí? Lo que uno tiene que decir es que con un 95% de seguridad, el valor, el parámetro de la edad poblacional está entre 18 y 22 años. ¿Eso qué significa? ¿Cómo debería leer eso? Que el valor verdadero podría ser 18, podría ser 19, podría ser 20, podría ser 21 o 22, si son variables discretas. ¿Sí? Y cualquiera de esos podría ser, con un 95% de seguridad. Eso quiere decir que va a haber un 5% en que mi modelo no se moja. No dice, mira, yo no sé qué pasa en el 5%. En el 5% de los casos podría ser un valor que no sea ese. Pero con un 95% de probabilidad el valor verdadero está ahí. ¿Sí? Y esto es producto de la inferencia. Y esto es lo que todo el mundo acepta, entre paréntesis. Los resultados de ensayos clínicos se informan con intervalos de confianza. Y la efectividad se informa de esta manera, la reducción, todas las variables se informan de esta manera. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Qué es el intervalo de confianza? ¿Qué lo determina el tamaño? Un modelo matemático que asume distribución normal. Esto está relacionado con algo que se llama el teorema central del límite. Y es que si uno... ¿Qué se vio? El teorema central del límite es algo muy valioso, que dice esto. El teorema central del límite dice, si yo tomo una muestra de tamaño 50 y mido el valor, el estimador puntual, me va a dar eso. Si tomo otra, me puede dar eso. Si tomo otra, me puede dar eso. Si tomo otra, si tomo infinitas muestras del mismo tamaño, de la misma población, comienza a dar algo así. Y eso tiene distribución normal. La media distribuye normal. Y eso es una constatación, eso es real, no es un modelo. Lo que se ha visto es que si uno toma muchísimas muestras del mismo tamaño, pero distintas de una población, la distribución de la media, o sea, esta es la media de una muestra, la media de otra muestra, de tamaño 50 de la misma población, la media, este es el promedio de otro, este es el promedio de otro, este es el promedio de otro. Si uno empieza a mirar de lejos eso, encuentra que esto tiene distribución normal. Eso se llama teorema central del límite. Jóvenes, y esto pasa hasta en los eventos biológicos, ocurre en la realidad. Es así, es una variabilidad que ocurre. Estos son como los números mágicos que aparecen, es como pi, ¿sí? Es como, ¿cuál es el otro? Pi, ¿cierto? Ya, por lo tanto, esto es el teorema central del límite. ¿Y qué hace esto? Esto dice, mira, si tomé una muestra, una nomás, asume una distribución normal en base a esos parámetros y genera el modelo de rangos, de valores, asumiendo teorema central del límite. Que vuelvo a repetir, no es incorrecto. Cuando el teorema central del límite no es incorrecto, y sobre todo si el tamaño muestral es mayor a 30, se equivoca muy poco. O sea, la media va a tener distribución normal. ¿Ya? Y eso, insisto, es una constatación. ¿Sí? Y eso, insisto, pasa en todo lo que ustedes midan en la naturaleza, en la matemática, en todo pasa esto. ¿Sí? Por eso es que se ocupa esto finalmente es como que uno lo que está haciendo es tomar, hay una distribución normal, y uno toma un valor, un estimador puntual de una muestra, y da ese valor, supongamos. Lo que hace el modelo es asumir la distribución completa y cuál es la probabilidad de que ese valor sea el valor verdadero y lo informa a través de un intervalo. Básicamente eso hace. Cuando digo probabilidad es que hay un modelamiento, ¿sí? Pero el modelo no es descabellado, el modelo tiene una base real, ¿sí? Pero se equivoca en un 5%, en un 10%. Ustedes deben decir si su intervalo es del 95, del 99, del 90, usted lo impone.
¿Sí? Dame un segundo. Para datos de tamaño muestral, uno puede generar un intervalo de confianza al 95, al 90, al 99. ¿Sí? Generalmente el consenso es aceptar 95, pero cuando uno tiene valores muy reproducibles y valores muy consistentes, después vamos a hablar de hipótesis estadísticas, uno pone con choreza al 99. Ya no al 95, al 99. Mi modelo explica el 99% de los casos. Y hay un 1% que mi modelo no se hace responsable, no se hace cargo. ¿Sí? Gran parte de los resultados clínicos se informan así. Y uno dice, mira, el valor verdadero está en este rango al 95%. Eso significa que hay un 5% de observaciones que podrían no estar acá. Y yo no me hago cargo. Todos asumimos esa incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué asumimos la incertidumbre? Porque nos estamos pegando el salto de una muestra a la población, pues. O sea, estamos seguros que nos estamos aproximando, hay una incertidumbre, ¿sí? Y usando el teorema central del límite podemos reconstruir un 90, 95, 99, pero siempre hay un porcentaje que el modelo se va a equivocar. Se va a equivocar. ¿Sí? ¿Les parece, jóvenes? Díganme. Pero con la modelación del teorema central del límite, ¿siempre va a ocupar como el promedio para sacar ese valor? ¿O la mediana? No, lo que hace es reconstruye a partir de un único estimador, asumiendo una distribución de probabilidad normal, el intervalo. O sea que podría tomar cualquier valor. No, es como, mira. Sí, no, sí te entiendo. Mira, es algo así. Es como si tuvieses un puzzle, y tú tienes solo una pieza del puzzle. Pero el modelo ya asume el resto, que es la distribución normal. Por lo tanto, esa pieza donde tú la pongas, le va a dar el valor de probabilidad y el intervalo que corresponda, asumiendo el cuadro completo. En este caso el cuadro completo es que el valor está en la media, asume o tiene distribución normal. ¿Sí? Ojo, importante, esto que estoy diciendo de la distribución normal aplica principalmente para variables numéricas. Para las variables cualitativas no aplica esto, aplica otra distribución que permite igual entregar intervalos de confianza, pero que es la distribución chi cuadrado, una distribución distinta. O sea, el modelo ya no va a ser normal, el cuadro completo ya no va a ser la distribución normal, va a ser el chi cuadrado, y en base a una pieza reconstruye el resto y le asigna la probabilidad de valores donde se encuentra el valor verdadero. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos hablando de edad. La edad va a estar entre 18 y 22, pero podría ser los pelos, que hablábamos hace un rato. El blanco, la proporción de pelos blancos va a estar entre un 21 y un 29%. ¿Cuánto es? Puede ser cualquiera de esos. Con un 95% de confianza vamos a inferir que el valor verdadero va a estar ahí. ¿Sí? Ahora, aquí hay una cosa re interesante. ¿Cómo a uno le gustaría que fuese el intervalo? La amplitud del intervalo. Lo más chico posible, ¿cierto? Si fuese, miren, qué buena pregunta, qué buena. Si fuera un solo valor, si fuera un único valor, porque nosotros queremos que sea chico. Ahí dice que es 21 a 29. Podría ser 23 a 25. Esta estimación, ¿esta es mejor que esta? Todo el rato, ¿cierto? Aquí estoy diciendo que el valor verdadero puede ser 21, 22, 23, 24 hasta 29. Acá estoy diciendo que el valor verdadero puede estar entre 23 y 25. ¿Sí? Y si doy un único valor, si no doy un intervalo, ¿qué podríamos decir de eso? Que no tiene error y que en realidad medí el parámetro. No muestré, medí la población. Y eso es un valor que no tiene intervalo, porque medí todo. ¿Sí? Y ahí probablemente lleguemos a que el valor real, al parámetro real de la población, sea 24.
si yo hiciese el mismo ejercicio con toda la población, me va a dar un único valor, que es la media poblacional. Lo que hace la diferencia entre entregar valores e intervalos, que como ya algo empezamos a intuir, si el n es grande, ¿cómo va a ser el intervalo de valores en los cuales estoy infiriendo que está el valor verdadero, el valor del parámetro? Más chico. Si el n es grande, el intervalo se va a ir achicando. ¿Y cuál es el máximo n? La población. ¿Sí? Entonces, mientras más grande es el n, mejor es la precisión de la estimación, es decir, me equivoco menos. ¿Sí? Por eso que hablamos del modelo contrafactual en la clase anterior, y una de las cosas que le pedimos al contrafactual es un n grande. ¿Sí? Por eso, yo no sé si ya han tenido que leer resultados de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen, en el mejor de los casos, 8, 10.000 personas. Eso es tremendo. Y eso da un nivel de precisión enorme de la variable. ¿Sí? Porque podría ser el mismo ensayo clínico con 200 pacientes. ¿Voy a obtener un estimador? Sí, pero el rango de valores donde me voy a jugar, voy a decir que está el valor verdadero, va a ser más grande. Es decir, tengo más probabilidad de equivocarme. La precisión es menor. ¿Sí? ¿Y eso es bueno o es malo? Depende de la decisión que esté tomando. ¿Sí? Depende de la decisión. ¿Me puedo equivocar en ese rango de valores? Depende de la decisión, pues, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo. Si la decisión tuviera que ver con meter a pabellón o no a una persona y sacarle el vaso, ¿qué les gustaría tener? ¿Mucha seguridad o no tanta? Mucha. Para eso van a ser exigentes y ojalá tengan para tomar esa decisión un intervalo muy chiquitito, ¿sí? Para no equivocarse. ¿Se pueden equivocar? Igual se pueden equivocar, pero la probabilidad es baja, ¿sí? Pero si la decisión no fuese esa, fuese una decisión, le da antihistamínico a alguien que está con moquillo, si la decisión se basa en un intervalo grande y se equivocan, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. ¿Sí? Todo depende de la decisión que vayan a tomar. ¿Sí? Y eso tiene que ver, eso tiene que ver con la calidad de la evidencia. ¿Sí? Entonces, esto que estamos diciendo, bueno, entre paréntesis, acuérdense que siempre, por lo tanto, ahora que ustedes tengan información que proviene de muestras, tienen que exigir el intervalo de confianza. Si no les dan el intervalo de confianza, no pueden tomar ninguna decisión. Si les dan solo el estimador puntual, el estimador puntual, no pueden decir nada. Eso tienen que saber el rango de valores en el cual está el valor verdadero. ¿Sí? El valor puntual no sirve de nada. Créanme que no sirve de nada. Les da una idea, pero no les dice en qué rango va a estar el valor verdadero. Entonces se debe exigir el intervalo de confianza. Es más, jóvenes, esto lo van a ver harto en medicina basada en evidencia. Si alguien les muestra un dato a partir de una muestra, un resultado a partir de una muestra, y no le da el intervalo de confianza, sospechen, lo están tratando de engañar. ¿En serio? ¿En serio? A veces puede ser porque no sabía, ya, pero ¿y el intervalo de confianza? No te puedo decir nada si no me da el intervalo de confianza. ¿Sí? Voy a dar más razones de por qué hay que exigirlo. Dígame. ¿Profe, el intervalo de confianza se calculan por cada variable aleatoria que esté midiendo? Así es. Para cada una. ¿Sí? Porque es una variable que estoy infiriendo respecto a la población. ¿Sí? La probabilidad de confianza... No lo escuché. ¿La probabilidad de confianza se nota de alguna manera en especial? Se escribe así, como dice ahí. Uno pone, por ejemplo, la presión, está la presión arterial. Supongamos que hicieron una intervención para medir el efecto de la presión arterial. Y la presión arterial en el grupo tratado va a ser igual a arterial en el grupo tratado, va a ser igual a la media, ¿cierto? Entre 88,3 y 96 milímetros de mercurio. Y se escribe esto al lado, al 95
IC. Tienen que decirle, porque, ojo, no confundir ese intervalo con la desviación estándar o con la varianza, es otra cosa. Aquí simplemente estamos viendo el estimador puntual, el valor de la presión arterial. El valor verdadero está en ese intervalo, con un 95% de confianza. Y se escribe así, tal cual. En los papers lo ponen así, o a veces abajo ponen un asterisco, 95% IC, intervalo de confianza. ¿Sí? ¿Sí? Dígame. ¿El intervalo de confianza solamente son extrapolables a la población y no se sacan en la muestra o se sacan en la muestra? No, porque en la muestra usted solo tiene un estimador puntual. En la muestra usted va a tener que en la media de la presión, que va a tener que es 91. Eso le va a entregar la muestra. Con una medida de variabilidad, ojo, no nos hemos metido con la variabilidad, solo estamos con el estimador puntual, la media. ¿Sí? La muestra le va a arrojar que la media es 91 milímetros de mercurio. Esa es la media. Y de la muestra, y cuando me sirve conocer el valor de la muestra, ¿me sirve? Sí, pero en realidad, si son 200 pacientes, a mí no me importa eso, me importa la población. Eso me importa, es poder extrapolar estos resultados a la población, inferir. ¿Sí? Y en el salto a inferir aparece el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es insisto, ajustar estos datos a un modelo matemático que asume cierta distribución y te dice, ya mira, para tu muestra este fue el estimador puntual, 91 milímetros de mercurio, pero el intervalo de confianza es el 95%, es decir, el valor del parámetro poblacional no es 91, es un rango de valores que obviamente incluye el 91. Pero es un rango de valores que va entre 88,3 a 96 milímetros de mercurio. O sea, el parámetro poblacional, a partir de esta muestra de tamaño X y que fue bien hecha de manera aleatoria, ¿cierto? El valor verdadero en la población va a estar entre esto y esto. ¿Sí? ¿Sí? Ya, esto es muy útil. ¿Por qué? Porque supongo que es el valor de presión arterial de una droga nueva que están usando. Y el otro, el control, tienen los datos de control. A partir de una muestra también, ¿sí? O sea, control no hacer nada, ¿sí? Controlar solamente, ¿sí? Y obtienen que la presión es 101. 101 en el grupo control. Y en la muestra con el tratamiento, esto también es una muestra, ¿cierto? Una muestra de 200 pacientes, pero el control, el que no hubo intervención, y el promedio es 101 milímetros de mercurio. Obviamente ese control puede que yo defina quiénes son, y pueden ser hipertensos, pero que no le dice nada, no lo interviene, ¿sí? Y estos datos serían de la presión arterial con el tratamiento nuevo. Si yo le informo que la presión de la muestra es 91 milímetros de mercurio, ¿qué puede decir del fármaco? ¿Qué puede decir del fármaco? Jóvenes, tengo una muestra de 200 personas, le doy un tratamiento que creo que puede servir para la presión, ¿sí? Le mido la presión y el promedio es 91 milímetros de mercurio. Tengo una muestra también de 200, control, que no le hago nada, le mido la presión y me da 101. ¿Qué puedo decir del tratamiento? No sé, no tengo el intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque las muestras me sirven, sí, pero a mí no me importa la muestra, yo quiero inferir respecto a la población, porque después no voy a usar, ustedes no van a usar el fármaco en la muestra, lo quieren usar en cualquier paciente que se pare delante de ustedes y lo necesiten, ¿cierto? O sea, quiero inferir respecto a la población. Supongan que ahora usted le dice, ya, pero ¿y el intervalo de confianza, colega? ¿Por qué no me da intervalo de confianza? Sí, te lo doy al tiro. El intervalo de confianza para el tratamiento, para la droga, fue 88 a 95. Y el control fue 91 a 114. Es el intervalo de confianza al 95% del control. Y este es el intervalo de confianza al 95% del tratamiento. ¿Qué pueden decir? ¿Hay efectos del tratamiento?
Miren los intervalos. ¿Cómo debo leer este intervalo? Con un 95% de confianza. Vamos a ver que hay otra lectura igual, pero por ahora quedemos con esa. El valor verdadero en la población, cuando use el fármaco, va a estar entre 88 y 95. Puede ser cualquier valor dentro de ese rango. Ese va a ser el valor real. Y con el control, el valor va a estar entre 91 y 114. ¿Sí? ¿Hay algo que les llame la atención de los intervalos? Que se solapan. Se solapan. Miren, el control puede ser 91, 92, 93, 94, 95, hasta 114. Y el otro es más bajo, sí, pero incluye el 91, sí, incluye el 92, también, al 93 también, y al 95 también. Eso quiere decir que, fíjense, si el valor verdadero en el grupo control podría ser igual al valor del tratado, la conclusión inmediata es que no hay efecto. No puedo atribuir efecto. No hay efecto. ¿Por qué? Porque si aceptamos la definición de intervalo de confianza, el valor verdadero podría ser, según esto, 92. Podría ser, ¿cierto? Y aquí podría ser 92. Sí, o sea, la droga y el control tienen el mismo valor. Sí, entonces, ¿hay efecto? No hay efecto, pues. Si usando droga y no hacer nada tienen el mismo, podrían tener en la población el mismo valor de presión, quiere decir que el tratamiento no cambia la presión. Así que hay que leer estos datos. ¿Les parece o no? Así se interpretan los ensayos clínicos. ¿Sí? Por eso es que tienen que exigir los intervalos de confianza. Porque si me quedo con el estimador puntual, podría decir, de más, pues mira, 91 y 101. Redujo 10 milímetros de mercurio la presión. Pero el intervalo no. El intervalo dice que no. Que no. Y es no. Esto, el fármaco se guarda y chao. Hasta aquí no va a llegar la investigación. No vamos a seguir. En serio, así se hace. No, listo, no es. ¿Por qué? Porque asumiendo un tamaño muestra bueno y asumiendo un atributo cualitativo de la muestra buena también, esto demuestra que no hay efecto del tratamiento, porque tenemos valores comunes en los intervalos. O sea, aquí podemos decir que el valor verdadero es 92 y acá también. Entonces, como este podría ser 92 y este también, ¿son distintos? No son distintos. Quiere decir que usar el fármaco no modificó la presión. Así hay que leer esto. ¿Sí? Dígame. Pero, por ejemplo, en este caso el fármaco que estoy buscando una disminución, pero ¿qué pasa si estoy buscando algo que se aproxime en algo? Sí, cada vez... ya. Lo que usted está hablando son estudios de equivalencia, donde yo quiero comparar algo bueno, un tratamiento bueno, con otro que quiero que sea tan bueno como el que ya existe. Por ejemplo, la bioequivalencia. Exacto, ¿sí? Ahí debo pedir que sean iguales. O podría, sorpresa, es superior el efecto, mejor todavía. Pero al menos, si es equivalente, ya hay un nuevo fármaco dentro del arsenal terapéutico. Sí, muestro que es equivalente al mejor tratamiento disponible. ¿Sí? ¿Sí? Ok, ¿y qué otra cosa más de esto? Acá está, miren. Eso es lo que estábamos hablando hace un ratito. Voy a cerrar aquí. Puede tirar para atrás, por favor. Gracias. Esto es lo que recién habíamos hablado. ¿Cuál es la proporción de cardiópatas en la población de adultos diabéticos? Esa es la población. Tomo una muestra de 50 y encuentro que en la muestra, el estimador puntual de la proporción de cardiópatas es 40. Eso es de la muestra. Y aquí hago esta magia estadística, ¿cierto? En que esto ahora realmente entrego el intervalo de confianza. O sea, a partir de esta muestra de tamaño 50, que tiene este estimador puntual, yo voy a inferir que el valor poblacional, o sea, de los 5.000, va a estar entre 28 y 54%. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Ese valor los deja tranquilos? Es una variabilidad grandotísima, ¿sí? A lo mejor ese valor me sirve, pero no sé si tanto,
¿Por qué? Porque me va a decir que el valor verdadero podría ser 28 o hasta 54. Puede ser 28, 29, 30, todos los valores que estén en ese intervalo. ¿Sí? ¿Me sirve para tomar una decisión respecto a la población? Depende. Si a lo mejor voy a hacer una intervención cara, no me pego el salto porque me voy a quedar corto, me puedo quedar corto. ¿Sí? Pero si una intervención que no cuesta mucho, es de educación, algo que no sea muy... bueno, sí, total, sé que está en ese rango. Todo depende de la decisión que quiera tomar. ¿Sí? Y eso. ¿Y cómo se interpreta? ¿Qué más? ¿Por qué está esta diapo? Ya. Miren esto. Miren lo que está acá. 500, la población, y tomo una muestra 50. Es el estimador puntual y es el intervalo de confianza. Eso es lo que infiero respecto al parámetro poblacional, al valor verdadero de la proporción de cardiópatas en la población de diabéticos. ¿Sí? Miren la diferencia ahora. ¿Qué hice ahora de distinto? Miren la diapo. La muestra vale 500. Tomé una muestra más grande. Encontré el mismo estimador puntual, 40. Podría ser. Encontré el mismo estimador, pero como el n es más grande, cuando me pegue el salto por estadística inferencial a informar el intervalo de confianza, ¿qué le pasó al intervalo? Se achicó. Mi seguridad aumentó. Ya no es 28 a 54, de acuerdo a esa muestra. Ahora el valor verdadero con ese tamaño muestral, yo me la juego y digo, está entre 36 y 44. ¿Sí? ¿Jóvenes? Y de hecho aquí se ve más o menos lo mismo. Aquí se ve la variabilidad. Este intervalo es el intervalo de confianza. El A es el estimador puntual y ese es el ancho del intervalo. El de arriba es con la muestra de 50 y ese es el intervalo con la muestra de 500. Mejora la precisión. Me equivoco menos. ¿Sí? Aquí la estimación es más precisa. No estoy llegando al valor verdadero, para eso tendría que hacer un censo, tendría que medir a los 5.000 cardiópatas, a los 5.000 diabéticos y ver si son cardiópatas. Ahí tendría, ¿qué cosa? Eso, a lo mejor. La verdad. Lo que quiero estimar a partir de muestras. ¿Sí? ¿Jóvenes? Dígame. Pero yo tengo una duda, por ejemplo, recién preguntó si el N era relevante y nosotros dijimos que sí, pues te dijo que no tanto, pero acá sí. Yo sé más o menos cuánto el N aumenta. Dijo que mientras más grande el N, disminuye el rango. Miren, no sé cómo se lo dije ni en qué contexto, pero partí diciendo que el atributo de la muestra es del tamaño muestral, que eso mejora la precisión, y el atributo cualitativo... Por ejemplo, si yo quisiera comparar y no tuviera eso, solamente tuviera como las muestras y quizás el rango. Como estoy obviando que no tengo el intervalo de confianza... No, es que, ojo, el intervalo de confianza es un modelo, lo va a tener. Pero por ejemplo, podría ser como una buena forma que yo me fije si el N es más grande y veo que, por ejemplo, en el caso que nos mostró, disminuía ese rango y era como más preciso. Sí. Exacto, sí. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no, primero, por qué nos quedamos con esta o con esta o con esa? ¿Por cuándo vamos a elegir? ¿Qué nos gustaría elegir siempre? Esta. El estimador sin error, sin variabilidad muestral. O sea, hacer un censo. Tengo las lucas, puedo llegar a todos los diabéticos del valle, a los 5.000 y medirle, hacerle un chequeo a todos. No, ya, entonces me olvido de esto. ¿Sí? Y 50, ya bien. Pero no importa, vamos juntando casos. Hoy día 50, mañana 50 y voy juntando los N. Y a lo mejor llego a 500, llego a 1.000. Si llego a 1.000... va a ser más chiquitito todavía el intervalo. ¿Sí? Lo que pasa es que, insisto, esto de hacer inferencias porque por razones principalmente de costo, de tiempo, no puedo abordar a toda la población. Ojalá pudiera hacerlo. Ahora, este tipo de estudios, por ejemplo, estimar prevalencias con el Big Data, salen al tiro. Si ustedes tienen registros anonimizados de todos los pacientes que se atienden en el Valle de la Concagua, todos,